según manda el derecho canónico, es decir, la norma de la Iglesia, 3 domingos antes deben ser pasadas las amonestaciones. Las amonestaciones sirven para si, sobre todo en el orden propiamente del matrimonio, hay algún impedimento, ¿verdad?, que propiamente impida que haya el matrimonio, pues responsablemente cualquier católico debe acercarse al párroco y transmitirle. Cosas que prohíben, o vamos a decir así, impiden el matrimonio. Por ejemplo, que uno de los dos vaya obligado al matrimonio. Eso lo impide. Yo me he encontrado con situaciones. Me encontré una vez con una situación que me invitaron para la comida de la boda, que fuera temprano, y la muchacha se me acercó para decirme que no se quería casar. No era cosa poquita, ¿no? Porque además los familiares del otro bando, gente agresiva y violenta, de manera que tuve que pedir orientación, pues yo joven ahí, orientación. Entonces, para que no haya una desgracia, cásale, pero es nulo de toda nulidad el matrimonio. ¿Ok? Si por ejemplo una gente, ya hice el cuento la semana pasada, real, que me pasó a mí también, de la muchacha que cuando salimos de la misa, yo llegué nuevo a esa parroquia y ya se había dejado fecha del matrimonio. Entonces una muchacha que me conocía de la otra parroquia que yo había estado, me dice, pero ese señor cada cierto tiempo se pone loco. No podía, ¿verdad? Otro caso que me sucedió en esa misma parroquia, después ya que yo tenía tiempo ahí, era que una familia quería salir de un muchacho que tenía cierto límite de salud mental, ¿verdad?, a decirlo de una manera sutil. Y entonces, porque ellos más o menos tenían su dinerito, querían echárselo ahí, esa cuava, a una muchacha humilde. Entonces yo tuve que decir, no, este no es el motivo, porque si él es interdicto, es decir, que no está suficientemente capacitado para tomar decisiones, pues no, es nulo de toda nulidad. Otra nulidad, por ejemplo, que uno de los dos que contraen matrimonio, sea la futura esposa o el futuro esposo, está incapacitado para procrear hijos. ¿Sí? Está nulo. Ojo, si no se lo ha comunicado. Porque si se lo ha comunicado a su pareja y le dice, mira, yo tengo problema de virilidad. Bueno, a día de hoy no sería un grave problema, ¿verdad? Porque hoy existen otra metodología, aunque hay métodos que la Iglesia no está de acuerdo con ellos, como todo el tema de la fecundación in vitro. Pero por ejemplo, si la persona no está en sus propias condiciones, o que por ejemplo sea infértil, o la mujer también tenga un problema de grave infertilidad y no lo comunicó antes a su pareja, así que se lo escondió alevosamente, y después viene el problema y dice, no, pues yo quería a los hijos, y no me lo dijiste, lo escondiste, que ahora que lo sabemos, nulo el matrimonio. Y me preguntarán, ¿y por infidelidad, padre? No, la Iglesia no declara nulidad por infidelidad, excepto que se demuestre que el problema de infidelidad en la vida matrimonial era antes y durante y después. Es decir, que se casó con esa muchacha o con ese señor, pero con la misma persona que le ha pagado con un acto de infidelidad, era una persona que ya tenía antes. Si eso se comprueba, entonces lo que la Iglesia dice es que antes y durante, pues entonces, es decir, si se hubiese calvado un poquito, por eso manda que el sacerdote tiene que conversar con los que se van a casar y además también confesarle, pero sobre todo en el diálogo, que debe ser individual y después juntos. Siempre ese diálogo se hace para descubrir, y por eso las amonestaciones, ¿verdad? Para si alguien sabe
un tema de eso que he mencionado, de los que he mencionado, ¿verdad? Debe decirlo al sacerdote de manera responsable. Y el que lo hace no es un chivato, sino un católico responsable. Porque aquí en este país, ese chivato es una institución muy mala. Sí, es decir, como si el ser lo contrario del chivato sería el peor crimen. Es decir, ser honesto, tener celo apostólico, dijo Chiche aquí, bien dicho, dijo el señor diácono, tener celo apostólico, eso es malo. Ser chivato no. ¿Te ven? De esa cosa en la sociedad nuestra. De manera que por eso las amonestaciones, tomo esta pequeña charla porque a veces no estamos muy claros de esas cosas. ¿Verdad que no habían escuchado la mayoría de esas cosas? Ok. Ya, muy pocas veces, muy poca.